Hoy continuamos con esta ley número 14, la ley del apoyo. La gente apoya al líder, luego la visión, con este estudio de las 21 leyes del liderazgo, bajo ese blindaje bíblico que Dios hoy nos da. Doy gracias a Dios por cada oyente, doy gracias a Dios por tu familia y pido en esta mañana maravillosa, este nuevo día que Dios nos da, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te sane, que Dios te sustente y que estas herramientas que ha puesto a tu disposición lo puedas usar y sea de provecho para ti, para tu entorno, para tu ambiente, para el contexto donde te encuentras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tus bendiciones, porque cada día, Señor, nos capacita. Señor, que hoy podamos conocerte más, que podamos hoy amarte más y sobre todo, Dios, que podamos andar y vivir en santidad. Tu palabra dice, busca la paz y síguela, busca la santidad y síguela, que seamos santos como solamente tú eres santo, Señor. Y que vayamos a ese camino de la perfección como tú eres perfecto, tú eres santo y nosotros debemos buscar la santidad. Tú eres perfecto y debemos buscar la perfección, Señor. Entonces, amigos, hermanos, ese personaje principal es Gedeón y te voy a invitar a que leas Jueces completo, el capítulo 6 y completo el capítulo 7. Aquí con el estudio de la ley del apoyo se refiere a Jueces 6 desde el 33 hasta el 35, pero te invito a que lo leas todo y quiero que luego compartas qué aprendiste de allí. Es hermoso lo que Dios nos dice en este capítulo con Gedeón, donde destruye a esos enemigos tuyos que tienes allí en el proyecto, que tienes en el ministerio, situaciones, esos amonitas, los amalecitas que están allí, y como dice el capítulo de Jueces 6, y la gente del este. Entonces tienes que ver quiénes son esa gente del este que te estorba en tu tarea, en tu actividad, en tu proyecto, en tu propia vida, tu consciente, tu inconsciente, tu mente. Léelo y luego compartimos y sobre todo ora al Señor y pídele a Dios que te ilumine esa palabra. Así también menciona a Gedeón, ¿verdad? En Jueces, en el capítulo 7, desde el 1 hasta el 25. Y vas a ver las maravillas que Dios te va a enseñar. Entonces, cuando en Jueces 6, el ángel, habla del ángel de Dios, llama a Gedeón, ¿verdad? Para encabezar la batalla contra los amalecitas, Gedeón le dice, pero si tú nos sacaste de Egipto, de aquellos enemigos, ¿por qué ahora también tenemos enemigos aquí amalecitas? Y es tremendo porque dice que el pueblo de Israel tenía que estar escondida. Dice que Gedeón estaba haciendo un trabajo de comer, de labrar la tierra, de trabajar, pero dice que los madianitas no los dejaban, le quitaban todo, le quitaban las ovejas, le quitaban el alimento. Y yo, wow, me extrapolé hasta ese momento y yo digo, qué fuerte debe ser que tú quieras trabajar, estés produciendo alimento, trabajo, proyecto, y vengan siempre personas a molestarte, a quitarte lo que con tanto trabajo has realizado. Y me ponía en ese momento, yo digo,
Wow, Dios, qué tremendo, qué fuerte. Pero allí, hermanos, allí, amigo, está Dios para defenderte, para guiarte, para ayudarte, para sostenerte, como lo hizo con Gedeón y con el pueblo de Israel y con cada tribu, con Manasés, con Aser, con Zabulón, con Nectalí, como lo menciona aquí. Y tú eres Gedeón y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está allí para defenderte. Entonces, para encabezar la batalla contra los amalecitas, contra los madianitas, esos enemigos que están allí, lo vimos en otros estudios, y destruir el altar de Baal, de ídolos. No adoremos ídolos, adoremos a Dios. Él está vivo, Él está, Él es soberano, Él es soberano. Él es el principio, Él es el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gedeón es renuente en cuanto a su propio liderazgo, porque él allí tuvo una conversación con el ángel de Dios. Por eso quiero y luego quiero que compartas conmigo qué leíste, qué entendiste, qué te enseñó Dios de Jueces capítulo 6 y de Jueces capítulo 7. Es precioso, te va a fascinar la palabra de Dios y te vas a enamorar más de Dios. Para el final del capítulo, él ha ganado la alianza de ese capítulo 6 de Jueces. Él ha ganado la alianza de varias de las tribus judías que las mencioné. Aunque él era el menor de su familia, y él lo dice allí en el capítulo 6, cuando está hablando con el ángel del Señor, él lo dice, y parte de la tribu menor en Israel, que era la tribu de Manasés. Los guerreros comenzaron a seguirlo porque él comienza a hablar y a ir y a decir, vente, vente conmigo. Aún antes de conocer el plan de ataque, ellos lo siguieron. Cuando él tocó la trompeta para llamarlos a la guerra, ellos vinieron de todas partes para unírsele como una empresa extremadamente riesgosa, pero ellos aceptaron allí el riesgo. Eso estaría en Jueces 6, 34 y 35. Dios llamó primero al líder cuando se le presentó a través del ángel a Gedeón. Él estaba allí trabajando, estaba ocupado en otras cosas. Uno a quien el pueblo seguiría. Dios siempre estuvo allí y Dios siempre está aquí con nosotros. Y esclareció luego la visión. Claramente el pueblo aceptó a Gedeón aún antes de entender exactamente lo que enfrentarían. O sea, tenían que eliminar a ese enemigo, a esos madianitas. Gedeón atrajo a tantos guerreros que Dios tuvo que rechazar algunos para que no pensaran que ellos alcanzarían la victoria en vez del Señor. Y habla de los 300, de esta película que nosotros vemos de los 300. Y allí Dios le dice a Gedeón, el que tenga miedo, que se vaya. Y se fueron 22,000, dice la Biblia. Y luego dice que quedaron otros tanto, 10,000. Y luego Dios le dice, vamos a ponerlo a prueba, a que tomen agua. Unos se inclinaron, otros tomaron agua, ¿verdad? Que lo agarraron con la mano, como muchas veces nosotros cuando agarramos un chorro, ponemos nuestras manos y tomamos el agua, ¿verdad? Entonces dice que los que tomaron el agua con sus manos, luego la tomaron como toman agua los perritos. Entonces esa es una de las pruebas que Dios puso allí y quedaron 300. Entonces con esos 300 se ganó la victoria, pero la victoria es de Dios. Para que ellos no fuesen a decir, fuimos nosotros que lo ganamos. Por eso es que nosotros siempre debemos decir, la gloria es del Señor, porque Él es quien nos ayuda en todo momento.
Observación sobre esta ley. Si la gente no apoya al líder y no apoya la visión, que es lo que tú quieres hacer a corto, largo, mediano plazo, es tiempo para un nuevo líder y una nueva visión. Eso debes examinarlo en el momento que pudiese ocurrir en el entorno donde te encuentres. Importante que tienes esta herramienta, si llega a ocurrir lo identificas y puedes tomar acciones. Importante sobre todo siempre la oración. Si la gente no apoya al líder, pero apoya la visión, es tiempo para un nuevo líder, porque a lo mejor se quiere hacer eso, pero no es adecuado quien lo lideriza por alguna razón. Entonces se puede hablar las partes y redimensionar lo que sería el proyecto. Como les digo, importante conocer estas herramientas para que puedas actuar en caso de ocurrir alguna situación. Si la gente apoya al líder, pero no apoya la visión, es tiempo para una nueva visión, un nuevo propósito o un nuevo objetivo, como también en otros audios se los había mencionado. Si la gente apoya al líder y también a la visión, es tiempo de respaldar al líder, gloria a Dios. Y en eso estamos, ¿verdad? Respaldando a todos los líderes de nuestra iglesia, nuestros pastores. La gloria para el Señor. El primer paso que la gente toma no es seguir causas justas. Siguen a líderes dignos que promueven causas dignas. La gente está siempre preguntando, ¿por qué debo seguirte? El líder debe entender que él mismo es expuesto primero antes de siquiera tener la oportunidad de exponer la visión o el programa. Uno primero conoce al líder y después que uno se va enterando, ¿verdad?, de lo que quieres hacer. Y uno determina si debes estar allí en ese proyecto o en otro proyecto. Como les mencioné, importante también siempre poner todo en oración. Dios bendice al varón de deseo. Una vez que la gente tenga confianza en el líder, tendrá confianza en la visión. Cuando llega un gerente, cuando llega un pastor, uno lo conoce primero, ¿verdad? Habla y luego uno va haciendo como un levantamiento de información, por así decirlo, de qué quiere esa persona. Entonces, a eso se refiere esto. ¿Qué hizo al pueblo aceptar a Gedeón? 1. Gedeón era sincero. Esto hizo que el pueblo escuchara sus palabras. Jueces 6, 13, 18. Él enfrentó sus propios temores, porque habla de que en el capítulo 6 dice, yo tengo miedo. Él fue sincero, él se lo dijo a Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido a ser sincera conmigo mismo, con Dios y con los demás. Y en el liderazgo, todas estas leyes, las anteriores, habla de ser transparente, de ser sincero. Sigamos siendo sinceros. Y no pretendió ser quien no era. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Entonces le respondió el ángel de Dios, dice la palabra, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pregunta también Gedeón. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y Gedeón coloca 2 pruebas. Ustedes la van a ver allí en el capítulo 6.
y capítulo 7. 2. Gedeón era minucioso. Esto hizo que el pueblo confiara en su juicio. Jueces 6, 19, 24. Él obtuvo reafirmación sobre los detalles del plan de Dios para derrotar a Madián. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Hubo un proceso, tuvo que hacer pasos. Y sacándolo, se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo en la olla. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y allí él dice que sintió temor. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Gedeón dice: nada, voy a morir. Pero Dios le dice: no vas a morir, te voy a fortalecer, te voy a dar estrategia para que vayas y destruyas a los madianitas. Y así es Dios. Dios nos da estrategia y nos ayuda para enfrentar las situaciones que tenemos y poder sacar el proyecto, la predicación, el ministerio, lo que Dios te haya encomendado. 3. Gedeón estaba comprometido. Esto hizo importante el compromiso, es uno de los valores, uno de los principios. Esto hizo que la gente estuviera dispuesta a tomar riesgo. No es que Gedeón dijo: no, vayan ustedes. No, él estaba allí, metido en el proyecto, en la situación, en el ministerio. Jueces 6, 25, 27. Él demostró la habilidad de sacrificarse personalmente para realizar el trabajo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de los mejores, le dijo, del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo. Derriba todo obstáculo mental en tu corazón que tú tienes y que sea Cristo entronado en tu corazón. Nuestro ego, que no sea el que sea relevante, sino Cristo en nosotros. Derribemos todo obstáculo que pueda haber en nuestras vidas que no nos permita avanzar en el nombre de Cristo Jesús. 4. Gedeón era sumiso. Esto hizo que la gente creyera en su causa. Jueces 6, 28, 33. Gedeón era obediente a Dios y comunicó claramente que era un asunto espiritual que él enfrentaba. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joas, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joas: saca a tu hijo, que eran los madianitas, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Sé valiente, Cristo Dios mismo está con nosotros. Y Joás respondió a los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Si es un Dios, aquí está con D minúscula, contienda por sí mismo. Él le dice: bueno, si Baal está vivo y es un Dios, que se levante y que se defienda. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón derribó ese altar de Baal. Tú también lo puedes hacer en el nombre de Cristo Jesús. 5. Gedeón era catalizador.
una persona que forma, que atrae, que agrupa, que anima. Estoy seguro que tú eres Gedeón. Esto hizo que la gente tomara posesión de su visión. Jueces 6, 33, 35. Él inició la lucha y determinó pelear, aunque tuviera que hacerlo solo. De hecho, Gedeón llegó un momento que sintió miedo. Es normal, ¿verdad? Pero nosotros nos levantamos y decimos: Señor, todo lo puedo en ti, tú nos ayudas. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas, que eran de Abieser, donde vivía Gedeón, se reunieron con él y envió mensajero por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajero a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Por eso que Gedeón fue un catalizador, porque reunió a toda esa gente de distintas tribus. La ley en las escrituras, hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes hacemos, ¿verdad?, muchas tareas. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner, y Dios te va a ir poniendo en más proyecto, en más ministerio, porque le eres fiel. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado en el contexto, en el ambiente donde te encuentres. Esto es Proverbios 11, 24 y 25. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Es decir, vas a lograr ese proyecto que hablamos en la primera ley, ¿verdad? Si eres eficaz, logra los resultados en el tiempo establecido. Viviendo la ley. Cada mensaje es filtrado a través del mensajero, del emisor, de la persona que está allí con la visión. El líder busca primero el sueño, el propósito, una vida con propósito, un proyecto con propósito, una iglesia con propósito de Rick Warren, y luego a la gente. La gente busca primero al líder y luego el sueño, la visión, el propósito. Importante que sepamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y aquí hablamos de la autoevaluación. Recuerda tu cuaderno y lápiz e ir anotando. Y haz todas estas evaluaciones. 1. ¿Por qué acepta la gente mi liderazgo? ¿Qué razones les doy? Analicemos. 2. ¿Qué ideas o decisiones he visto que a la gente le cuesta trabajo aceptar o las hacen suyas rápidamente? ¿Qué me enseña esto acerca de mi liderazgo? Importante que siempre estemos analizando qué hacemos, qué hicimos, qué dejamos de hacer o cómo hicimos las cosas, en qué podemos mejorar. ¿Qué pude haber hecho aún mejor cuando las aceptaron con facilidad? 3. ¿Cuáles son las ideas que mi gente en verdad ha apoyado y por qué? ¿Qué experiencias pasadas he tenido que ilustren esta ley en la práctica? Por ejemplo, muchos proyectos en los cuales yo he estado, pudiese ser, ¿verdad? O también pudiésemos decir en las distintas áreas de la iglesia en las cuales nosotros hemos estado. Bien, amigo, hermano, llegamos al final de esta ley número 14. Para el próximo domingo, la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. Importantísimo. Allí nos unimos también con esa ley de la reproducción. Y vamos a ver aquí qué nos dice la ley número 16, de manera que ya también ustedes tengan una visión de lo que viene. La ley número 16, la ley del gran impulso, inercia.
La inercia es el mejor amigo de un líder. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta preciosa ley que para mí, Miladis Mendoza, en lo personal he aprendido muchísimo y me has hecho concientizar muchos temas de mi trabajo, de mi vida personal, de mi iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos y oímos el próximo domingo.